Salzburgo, Austria, les da la bienvenida a una nueva temporada del fútbol de Europa, del mejor fútbol del mundo que está en TNT Sports. Aquí estamos, puntapié inicial con la Supercopa. Campeón de la Champions contra el campeón de la Europa League. Paris Saint-Germain, bicampeón de la Champions, frente al Aston Villa. Entrenadores españoles, Luis Enrique de un lado, Unai Emery del otro, y toda la gran transmisión que tendremos por delante en el día de mañana junto a todo el equipo. Aquí estamos con Enzo Olivera, los saluda Emiliano Raggi, allí atrás están moviendo una portería, están preparando todo. Estamos con Nacho Migueles también desde Madrid, con información especial de Julián Álvarez, atención, y por supuesto vamos a desandar el camino de esta gran Supercopa que tendremos mañana en nuestra pantalla, desde las 12 hora del mediodía en México, con la previa, luego el partido con Majo González, con Don Vizca, con Pepe del Bosque y gran equipo. Miroslava seguramente estará también para la previa, para el partido, para todo lo que deje este primer título de la temporada a nivel europeo. Le doy la bienvenida a mis compañeros, por favor, aquí estamos desde una hermosa ciudad en el oeste de Austria, casi lindante con Alemania, en la cuna de la música clásica, la cuna de Mozart, para aquellos entendidos. Está Ignacio Migueles desde un lugar estratégico, porque ustedes lo ven allí, está en un coche, pero ese coche no está en cualquier lado, ese coche está en Madrid, en una zona clave, y desde allí me parece que Ignacio Migueles ha visto algo importante de Julián Álvarez que va a contar en un ratito nada más. Nachito, ¿cómo le va? Bienvenido a Conexión Europa, lo extrañaba, un gran saludo para todos, es hermoso estar de vuelta. Estar con todos vosotros una temporada más, esto arranca y teníamos ganas, lo echábamos de menos. Estoy efectivamente en un lugar estratégico, agazapado en mi coche, porque ahí a mis espaldas, ahí a mis espaldas, ahí a mis espaldas tengo el Cerro del Espino. No sé si os suena, pero para quien no sepa qué es eso, os lo digo, el centro de entrenamiento del Atlético de Madrid. Han pasado cosas, en un ratito os lo voy a contar, en un ratito cercano, así que nadie se mueva, porque os voy a contar qué es lo pasado hoy, ahora, en el Cerro del Espino, con Julián Álvarez. Julián Nacho, Álvarez. Usted me dice si se tiene que ir, porque sé que por ahí anduvo la seguridad y la policía. Bueno, hay una zona medio ahí que usted no se puede quedar mucho tiempo ahí, así que usted me avisa cuando se tenga que ir. Pero yo quiero empezar, por supuesto, con la Supercopa, con este Paris Saint-Germain, que es múltiple campeón, que obviamente quiere ganar nuevamente la Champions, quiere alcanzar la proeza del Real Madrid de Zidane, o por qué no del Ajax o del Bayern Múnich, de hace mucho más tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, la verdad que es un equipo que ha recuperado soldados tarde, por el calendario, por la temporada, lo decía Luis Enrique en rueda de prensa. Yo no sé qué 11 va a poner el Paris Saint-Germain mañana. Entiendo que tratará de ser un 11 de gala para ganar el primer título. Y recuerden, Nacho, que el fin de semana el Paris Saint-Germain se juega el segundo título de la temporada. En agosto, Supercopa de Francia frente al Lens. O sea que en una semana Luis Enrique puede empezar con 2 copas bajo el brazo. Otra vez con el éxito total. Yo creo que alguna sorpresa puede haber en el 11 de mañana, pero imagino, Nacho, en este estadio maravilloso que decía tiene capacidad para poco más de 30.000 personas. Vamos a ver, creo que de lo mejorcito del Paris Saint-Germain. De un lado ya está preparado todo para los ultra franceses, y a mi derecha, seguramente si se puede meter Enzo, lo va a mostrar mejor la parte del Aston Villa, Nachito. Sí, no, yo te iba a decir, y ahora por supuesto que Enzo nos dé toda esa última hora de la parte del Aston Villa, porque por mucho que Fabián Ruiz llegase ayer, que los internacionales tengan pocos entrenamientos, este Paris Saint-Germain no debería de tener ninguna lágrima, ninguna prelágrima para decir que no son favoritísimos de cara al partido de mañana. A mí me parece un equipo que me da igual que juegue Fabián Ruiz o que no lo juegue. O sea, que decir, hablamos de Zaire Emery, hablamos de Kvaratskhelia, hablamos de Dembélé, hablamos de jugadores que da igual que sean suplentes, que le entre el recambio de Barcola, que entre Doué, lo colectivo, claro. Da igual. O sea, creo que el Paris Saint-Germain es doblemente campeón de Europa por algo, y para mí la Champions siempre está y lo va a estar por delante de la Europa League y de que cualquiera que compite en esa competición. Por lo tanto, yo creo que el Paris Saint-Germain es favorito. Enzo le vemos ahí colocándose. Tengo muchas ganas de saber si Enzo cree que el Aston Villa pueda o no dar el golpe mañana, porque espero que en este trío tengamos algún opinador a favor del equipo de Unai Emery.
A ver, muchachos, difícil porque mucho respeto de Unai Emery en la rueda de prensa. Recién tuvimos la posibilidad de preguntarle a Emery, primero por lo que significa hoy día el fútbol español y los técnicos españoles, los entrenadores españoles, de todos los técnicos españoles que han tenido éxito. Habló de Arteta, por ejemplo, lo hecho por Guardiola, exactamente, pero dijo, el mejor de todos hoy día es Luis Enrique. Siempre es un desafío en los últimos años enfrentar a Luis Enrique. Me acuerdo incluso aquel partido en el Camp Nou, se recuerdan muy bien, es otra historia, otra época. Tremenda. Exactamente, la remontada con aquel gol, Sergi Roberto, con ese pase de Neymar, en fin, otro momento completamente distinto cuando, de hecho, el propio Unai Emery estaba del otro lado de la vereda siendo entrenador de aquel Paris Saint-Germain con Cavani. Era otro momento. El equipo parisino hoy día es favorito, yo me atrevería a decir, ante cualquier equipo del fútbol europeo hoy día, es favorito el Paris Saint-Germain. Y para que eso pase, muchachos, tuvo que mejorar muchísimo a nivel de fichajes, a nivel de una identidad de juego, a nivel de sacar quizás, y que no se malentienda, pero los Neymar, los Mbappé, jugadores que son buenísimos, pero que en ese contexto y en esa idea de juego que tenía Luis Enrique, para tratar bien a esa pelota que vemos acá, un regalito para la gente que se conecta ahora en Conexión Europa, el balón de esta final de la Supercopa, tuvo que pasar mucha agua bajo el río, y hoy día Luis Enrique lo tiene claro. Y respondiendo a tu pregunta, Nacho, ¿puede hacer algo el Aston Villa? A mí me parece que no, a mí me parece que es muy favorito el Paris Saint-Germain, incluso más, con la baja de Watkins, con la baja de Konsa y con la baja del Dibu, que se lo premos al propio Unai Emery, como les decía hace un ratito en rueda de prensa. Son las 3 bajas, y no por lesión, sino porque están descansando, están de vacaciones, después de todo lo que aconteció en el Mundial. Criticado el Dibu Martínez, criticado el Dibu Martínez por la hinchada de Aston Villa, porque dicen que una final hay que jugarla, más allá de que hay que irse de vacaciones. Sí. No sé si coinciden conmigo. Sí, o con la hinchada de Emery, ante la pregunta incisiva de nuestro compañero uruguayo-chileno. No, incisiva no. Dibu Martínez sigue en el Aston Villa y le dijo, bueno, por ahora sí, le dijo, ¿no? Por ahora sí. Vamos a ver qué pasa con el futuro de Dibu Martínez, que sonó para otros equipos. Todavía no cerró el mercado de fichajes. Un mercado de fichajes relativamente austero del Paris Saint-Germain, Nacho, que espera por Ferran Torres, dicen por allí en Cataluña, y eso tiene muy buena información, que se rechazó la primera oferta de 50 millones, que el Barça quiere 55, más un plus por objetivos y demás. Vamos a ver, imagino que lo van a poder resolver, porque la diferencia no es muy grande. Pero antes de todo esto quiero dar 2 datos. Primero, que Luis Enrique frente a Unai Emery se enfrentaron en 12 oportunidades, ganó 8 Luis Enrique, el hombre de Gijón, empataron 1 y ganó 3 Unai Emery. Y segundo, que en la historia de la Supercopa, de 50 ediciones, 30 la ganaron los campeones de la Champions, 20 lo de la Europa League, por lo cual ya estadísticamente, más allá del favoritismo, es más favorito el Paris Saint-Germain, que tiene un equipazo, como decía Nacho Migueles. Quiero hacer un paréntesis. Hablando de Barcelona, paréntesis, Julián Álvarez, situación Nacho Migueles, está en un lugar clave de Madrid. Ignacio, ¿qué pasó hoy con Julián? Os voy a contar lo que han visto mis ojos, Lo que han visto mis ojos, aquí, ¿cómo es? Aquí atrás, que tengo el Cerro del Espino, ha sido que esta tarde, en la que no había ningún tipo de entrenamiento programado en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, ha aparecido, atención, Julián Álvarez, en un coche blanco de gama alta, junto a su representante, para presumiblemente, hablar con el Atlético de Madrid, tener una reunión con el Atlético de Madrid y decirles que quiere ser escuchado, que quiere irse, que quiere jugar en el Barça y que por favor atiendan a las ofertas del Barça. Eso digo presumiblemente, porque del lado de Julián no tengo tanta información. Sí tengo del lado del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene muy clara la respuesta. Y es, Julián, contamos contigo. Julián, firmaste un contrato en el que se te está pagando una millonada y en esa rúbrica de contrato firmaste una cláusula de 490 millones de euros. Por lo tanto, si te quieres ir del Atlético, cosa que es respetable, que te escuchamos, Julián, tienes que pagar los 490 euros. Los pagas tú, los paga el Barça o los paga el equipo que consideres, pero
necesitamos esos 490 millones de euros para que te puedas ir. Ahora bien, Qué difícil. yo entiendo que el representante de Julián va a decir, vale, ok, sabemos que 490 millones de euros no va a pagar ni el club más rico de Arabia Saudita, pero ¿por cuánto estaríais dispuestos a vender a Julián Álvarez? Y ahí es donde yo creo que va a entrar el tejemaneje de esta operación. Yo creo que el Atlético de Madrid llegará a un punto en el que cederá, al final estamos hablando de personas, no de mercancía, y los 150 millones de euros de Florentino o los 100 y algo del Barça ahora mismo creo que están muy lejos, pero tengo la sensación, y esto no es información, es sensación de que el Atlético de Madrid podría empezar a hablar si la oferta está cercana a los 200 millones de euros. Cosa que creo que ahora mismo es imposible para el Barça. Nacho, pará. Creo que es imposible para el Barça. ¿Cómo hace Claro. Barcelona? Tiene que vender el Camp Nou de nuevo. ¿Qué tiene que No, hacer? no, no. Pero bueno, hacer y venderlo. Pero al menos Esto- al menos el Atlético de Madrid le va a decir a Julián, vale, yo te vendo por menos de los 490, No, pero necesito cerca de Nacho, 200. no, yo entiendo la información. Lo que voy a decir yo no es información, es opinión. Primero, Julián Álvarez me encanta, es un buen jugador. No vale 200 millones, tampoco vale 400, tampoco vale 100 para mí. Yo creo que 80 millones por un jugador como Julián, que no hizo un buen mundial, está bien. Es cierto que en el esquema del Barça me parece que se va a potenciar mucho más el estilo que él tiene, pero aquí el Atlético de Madrid tiene que ser más inteligente, o sea, quedarse con un futbolista a regañadientes, molesto, enojado, con su presidente, con su entrenador, con sus compañeros, disgustado, queriendo salir. Me parece que es un juego de un arma de doble filo. No, Quedártelo aparte, así, una cosa, quedártelo así, Enzo, me parece que es un Sí. sinsentido total. O sea, para mí lo más inteligente es venderlo por lo que vale realmente y lo que el mercado paga, que son 80, son 70 o incluso los 100 que se hablan en Barcelona, que me parece mucho para él, pero si el Barcelona está dispuesto a pagarlos, bueno, el Atlético de Madrid los tiene que tomar, porque pero quedarse una con un cosa, jugador Enzo, una Lo que cosa, pasa, Enzo. que no quiere quedarse, lo que pasa, es peor perdón, que ya te dejo, agarrarlo. Emi, lo que pasa es que si el Madrid ha ofrecido 150 millones de euros, ningún Atlético podría permitirse la posibilidad de vender a Julián por menos de una oferta que ha tenido en la No, mesa el aparte, Nacho, departamento una del Atlético de cosa, Madrid. el Atlético de Madrid en su momento lo pagó 90 millones de euros, con lo cual, a ver, si lo vende en 120, como se especulaba en algún momento, hace negocio con un jugador, es difícil sacarle una plusvalía a un jugador que pagaste Claro, estoy de 90 acuerdo. millones de Ahora, euros, eso ni hablar. Yo entiendo, coincido con eso, que este momento de Julián en particular no es para pagar 200 millones de euros, ni mucho menos, es la realidad, es así, no nos confundamos, pero también pienso en el costo-beneficio del Atlético de Madrid, que va a tener a un jugador, si se queda, a regañadientes y pitado por la afición también, porque Sí. va a ser difícil. no. A ver, Claro. Julián va a tener que Problema. restablecer esa relación con la afición del Atlético de Madrid, va a ser muy incómodo, ¿no? Es muy difícil. Entonces, y bueno, te me digo una parece cosa. que lo más inteligente es escuchar al jugador y llegar a un acuerdo razonable. Y te digo ¿no? una cosa, un Razonable. día me acuerdo haberle hecho una nota a Emi, vos lo tenés muy bien considerado seguramente, a Luigi Borgi, ex futbolista, Sí, claro. entrenador de Boca, de la selección. En algún momento le hice una nota con algún tema muy parecido a este y me dijo al final, los jugadores juegan donde quieren. Los grandes futbolistas terminan jugando donde quieren. Y eso se Bueno, vamos a ver. termina sucediendo, porque si él quiere jugar en el Barça, va a hacer todo lo posible para terminar jugando en el Barça. Al final el Atlético de Madrid lo va a tener que soltar. No pueden obligar a una persona, muchachos, por más El Esta único historia, problema- que haya. vamos a ver si el CM del Atleti tiene que borrar los tweets o Dale. hace un tweet cuando termine el mercado de fichajes. El CM del Atleti hace un tweet desnudo con Julián Álvarez con la camiseta Claro, rojiblanca, se va. ¿no, Nacho? Sí, no, pero para cerrar este tema digo que para mí el único tema Vale. a tener en cuenta en una negociación al uso es que el Atlético de Madrid deja de pertenecer a un hombre, entre comillas, de fútbol y pasa a pertenecer a un fondo de inversión buitre que únicamente está pensando en el dinero y que si entienden que su Beneficios, jugador franquicia es Julián Álvarez y eso le genera un beneficio X, el fondo no piensa en ay pobre, le van a pitar, Eso- está a disgusto, eso el es fondo cierto. piensa Claro. dinero. Entonces, por ahí creo que Sí, no, lo pero- que venimos acostumbrados a vivir en el mundo del fútbol puede Nacho. estar cambiando. Y yo me voy a Escuchame, despedir cerramos antes el de que tema, me echen Enzo, de aquí. Te doy, Dale. Se te doy va, se va Nacho, pero déjame hacer una cosa, porque y ahora se mete Enzo con esto último. Lo sacamos a Nacho, pero antes Dale. quería hacer la pregunta clave, porque
Se va Nacho, un abrazo para Nacho Migueles, porque está ahí que lo sacan ahí, le van a hacer una multa de tránsito, de tráfico a Ignacio Migueles, y no queremos, ¿no? Si no, bueno, imagino que tendría que pagar TNT, Polo, nuestro productor tendría que pagar la multa, desde México enviar el dinero, porque Ignacio Migueles se está sacrificando por el programa, ¿no? Por Conexión Europa. Enzo, ahora sí, lo último, discúlpeme. Cortito. Para cerrar el tema, Julián Álvarez, si un futbolista se termina quedando a regañadientes, disgustado de un equipo, no va a terminar rindiendo porque no está feliz. El fútbol es sensaciones. Estás feliz, jugás bien. Estás triste, estás mal, no se te van a dar las cosas. Se va a terminar decrecentando esa plusvalía, decreciendo ese nivel y ese valor a nivel mercado. Y al final lo que dice Nacho es cierto. Estos fondos buitres, estas empresas quieren que los jugadores suban su valor. ¿Qué es mejor? ¿Venderlo a Julián hoy día por la plata que están ofreciendo o venderlo mañana en un valor completamente menor? Porque el jugador no va a estar contento y va a tener que luchar contra la dirigencia, contra los hinchas. Entonces, los empresarios me parece que son inteligentes y van a decir, bueno, ¿qué hacemos? El jugador tiene que salir. ¿Va a salir ahora por 100 o va a salir mañana por 40? Van a terminar perdiendo ellos al final. Y me apropio de una frase que dijo recién Unai Emery. Estamos trabajando en un equipo que cuando lo tomamos, hablo del Aston Villa, pero con esto te quiero ejemplificar lo difícil que es la Premier y lo bien que está el Paris Saint-Germain. Estamos trabajando para llegar a estar dentro de los mejores. Nombró al Liverpool, nombró al Manchester City, incluso al Manchester United, que tiene un renacer y vuelve a la Champions. Pero si me apurás, me parece que el Paris Saint-Germain le puede pelear de igual a igual a cualquiera de los del Big Six. Es más, hoy día me parece un equipo mejor que el Manchester United, me parece que hoy día es mejor que el City, hoy día es mejor que el Chelsea, no sé si es mejor que el Arsenal, vimos la última final de la Champions, pero me parece que, no te voy a decir que fue injusto el fútbol con el Arsenal, pero creo que en esa curva, cuando agarra el nivel de los equipos, me parece que el Arsenal hoy día tiene mucho más para crecer, no sé si me entendés, Emi, el Arsenal hoy día tiene mucho más para crecer de lo que el Paris Saint-Germain está en este momento. Me parece que con los cambios que tiene el Paris Saint-Germain me genera una cierta, no te voy a decir incertidumbre, pero hay muchas respuestas en cuanto a los fichajes, en cuanto a cómo se va a reforzar, está el tema de Ferran Torres, en fin, pero el equipo inglés, hablo del Arsenal, me parece que la tiene un poquito más clara, ¿no? En cuanto a ese saber reforzarse, por ejemplo, acaba de fichar a Bruno Guimaraes. En cuanto al momento de este Paris Saint-Germain, y también comentarles un poquito a la gente y haciendo un poco un resumen de cómo está este Aston Villa a nivel histórico. Son 44 años, es un montón. 44 años desde que el equipo inglés de la ciudad de Birmingham, de los villanos, lograran aquel título de la Supercopa de Europa. Venían de vencer al Fútbol Club Barcelona, por allá por el año 83, aquella Supercopa. 44 años es un montón, es una vida. Muchos de los hinchas que por allá lo celebraron 40 antes, muchos se quedaron en el camino viendo a esta última de futbolistas que lograron la Copa de la Europa League, algo que conoce muy bien y sabe cómo ganarla Unai Emery con el Sevilla, con el Villarreal, marcando ese sello tan característico de este entrenador español. Y nosotros también le preguntábamos al propio Unai Emery sobre los técnicos españoles, sobre el momento del fútbol español, de la selección, de lo que significa dirigir equipos, ¿no? Y marcar un sello, más allá de, Emi hablaba un poquito de eso, ¿no? Más allá de los presupuestos, más allá de los futbolistas, más allá de los cracks que pueda tener o no, me parece que dentro de todos los técnicos españoles hoy día que han logrado títulos, yo creo que el más, digámoslo, humilde, si lo podemos catalogar de alguna manera, al equipo villano, ¿no? Al equipo de la ciudad de Birmingham, yo me quedaría con el Aston Villa, porque el Arsenal de Arteta, el City de Guardiola, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, Iraola también quizás lo podemos poner, ¿no? en esa posición. Hoy día en el Liverpool tiene un desafío enorme, no es lo mismo dirigir un equipo como el Bournemouth o Sunderland, en fin, como dirigir un buque insignia como lo es el Liverpool. Así que me parece que tiene mucho mérito lo que hace Unai Emery, y va a tener mérito si logra un buen partido mañana. Vuelvo y repito, sin Watkins, sin el Dibu Martínez y sin Konsa, y sobre todo pongo la letra subrayada al Dibu Martínez, un futbolista que es un personaje, pero que rinde, no solamente su personaje, dentro y fuera de la cancha, lo mantengo. Me parece que
en algún momento se dejó llevar por esa, a ver, no quiero decir solo personaje, porque es un personaje a nivel de portero, cuando se pone bajo los 3 palos, esa forma indiscutible de cómo ataja, pero también incomoda a algunos, y a mí me decían que incluso el cuerpo técnico de Aston Villa, que se habló mucho, para que, vuelvo y repito, ese personaje que significó el Dibu Martínez no se termine poniendo por sobre un muy buen futbolista como lo es el portero argentino. Hagamos una cosa, la producción me dice, ahí están los sonidos de Unai Emery, lo escuchamos a Emery, confírmeme si tenemos también algo de Luis Enrique y de Marquinhos, pero escuchamos primero al entrenador español del Aston Villa, dale. Muy cortito, muy rápido, enfrentar a Luis Enrique otra vez. Se han enfrentado varias veces en el tiempo reciente, una experiencia más contra él. ¿Qué desafío tiene siempre enfrentar a este equipo que tiene un sello muy de él? Técnicos españoles lo están haciendo fantástico a nivel mundial. Y muy cortito, el Dibu Martínez, ¿dónde está? ¿Va a seguir en el equipo? Muchos lo querían en esta final también. Gracias. Bueno, hablando de técnicos españoles, en este caso de buenas tardes, de Luis Enrique, es difícil catalogar al mejor entrenador, pero si hablamos de la Champions League y ganándola 2 veces, con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor. Ahora mismo es el mejor. Entonces, enfrentarnos a él a nivel de equipo, a nivel de futbolistas y a nivel de entrenador es un reto. Y es un reto y un test siempre. Entonces, a mí me gusta jugar contra los mejores. Y cuando jugamos contra los mejores, pues tratamos de encontrar la mejor respuesta nuestra. Y Emiliano Martínez está esta semana todavía finalizando sus vacaciones. Bueno, y ahí faltó que Enzo le pregunta, ya sin el micrófono, pero sigue. Y Unai Emery dice, por ahora sí, Dibu Martínez sigue en el Aston Villa. Vamos a ver qué sucede. Tenemos que cerrar el programa, pero primero quiero escuchar lo más destacado de Luis Enrique. Polo, métale al entrenador del Paris Saint-Germain que decía lo siguiente para Conexión Europa. A ver. Me gustaría saber si te ilusiona la posible llegada de Ferran Torres, que lo tuviste en la selección española al Paris Saint-Germain. Gracias. Contesto en español, ¿no? La segunda no hay lugar. Yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain. No, es una situación surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace 2 días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido. Es una situación que provoca el mercado, pero la aceptamos, nos preparamos de la mejor manera y estamos contentos de estar aquí porque significa que hemos ganado un trofeo muy importante, que es la Champions League. Pero realmente mañana, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores. Han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana. Es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo, pero en términos de preparación no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final. Bueno, ahí estaba Luis Enrique auténtico, ¿no? Hablando del poco tiempo de preparación después del Mundial, vacaciones, jugadores que llegan sobre la hora, una temporada muy exigente. Por eso decía, ¿no? En la previa, mientras vemos alguna imagen del entrenamiento del Paris Saint-Germain, con Vitinha en algún momento probando también las pelotas, los balones, que no estaban tan hinchadas como él quería, con la sonrisa de Dembélé, con el trabajo en este estadio magnífico aquí en Salzburgo, con Lucas Hernández por allí, bueno, todas las figuras del Paris Saint-Germain, pero está claro que quizás el equipo mañana tenga alguna sorpresa, ¿no? No creo que sea el 11 de gala espectacular, porque imagino que algo va a reservar, y antes del final con Enzo, mientras estaba Doué también ahí, y todas las grandes figuras que tendremos mañana en nuestra pantalla en TNT, quiero compartir la palabra de alguien especial. De Marquinhos, el capitán, ahí está la imagen, el capitán de este equipo, 13 temporadas en el Paris Saint-Germain. Espectacular.
Sí, lo ha sufrido, lo ha gozado, terminó ganando todo, levantando la orejona 2 veces, como el jugador emblema de este equipo, ha visto pasar a todas las figuras y el tipo sigue ahí, central ahí en la dupla con William Pacho, nada más y nada menos. Así que si les parece, compartimos lo más importante de la entrevista exclusiva que tuvimos con el central de la selección de Brasil, Marquinhos. ¿Qué le dirías al Marquinhos de hace 5, 6 años? ¿Se imaginaba ese Marquinhos ser bicampeón de Champions, capitán, 13 temporadas en el Paris Saint-Germain? ¿Lo podías visualizar en ese momento o no? Para ser sincero, era difícil, ¿no? Por toda la verdad que vivía en este momento. La realidad era completamente otra, ¿no? Esto veíamos como el fútbol es un deporte mucho dinámico, ¿no? Las cosas se cambian muy rápido para lo bueno y para lo malo. Entonces, bueno, hoy este Marquinhos acá está aprovechando mucho este momento, está viviendo un momento muy bueno aquí con el Paris Saint-Germain, compartiendo de un equipo que tiene ganas, un equipo que tiene hambre de ganar títulos, de ganar juegos, de pasar buenos momentos juntos. Esto que me alegra mucho ver el Paris Saint-Germain en el nivel que está, disputando grandes cosas, peleando por títulos importantes. En la segunda, ¿le sientan bien los equipos ingleses? Porque digo, en la primera Champions que han ganado, le ganaron a varios, en la segunda también, incluso al Arsenal en la final. ¿Hay un pique especial con los ingleses o no? No especial. Pienso que para ganar grandes títulos tiene que ganar de grandes adversarios. Grandes adversarios están en la liga inglesa. Esto pasa por todos los equipos que quieren ganar títulos en Champions y todo, tiene que ganar de los ingleses. Ingleses de estos últimos años están viviendo un momento muy bueno también, mejorando mucho, cada vez más de un buen nivel. Entonces pasa más por esto que de nosotros, las reglas también, que no podemos jugar contra el equipo de Francia, los ingleses no pueden jugar con los ingleses, entonces se encuentran siempre en nuestro camino. Así vamos, sabemos que nuestro camino es siempre mucho difícil en Champions. Los 2 años que ganamos fueron un ciclo de juegos mucho difícil, el año pasado también. Entonces esto muestra el nivel de Paris Saint-Germain, el hambre que tiene, la filosofía que tiene de nuestro entrenador y de nuestro club, que para pelear de grandes cosas tiene que jugar contra y ganar de grandes equipos. Bueno, y ahora sí, después de Marquinhos, lo último de Enzo y cuento un detalle. Encito, el final. Cortito, regando, mirá, ahí están regando el córner, ahí muy cerquita. Hoy día hicieron trabajo con balón, me sorprendió y con esto cierro solamente, sí, están marcando la línea de cal, ahí está regando el amigo el córner, los banderines no están, mañana sí que van a estar, por supuesto, todo pronto. Comentarte solamente, Emi, a todos los amigos de Conexión Europa, que con esta pelota hoy día practicaron lanzamientos penales un rato cortito, primero un rato largo de tiros desde fuera del área, lo fino que estaba Arasquelia y Fabián Ruiz. Me quedo solamente con eso, que son dos futbolistas fundamentales en el Paris Saint-Germain, un gran mundial de Fabián Ruiz, ojo con Arasquelia que no pudo estar en el mundial y se quiere sacar, ¿no?, esa espinita de no haber podido estar en la gran cita mundialista de hace un tiempito nomás atrás. Es cierto, y Kvaratskhelia que tiene ventaja porque viene descansado, ¿no? Se ha tomado unas largas vacaciones, llega a punto físicamente, mañana será titular si no pasa nada extraño. Y lo último, atención porque mañana hay un árbitro especial. Mañana el árbitro del partido será Omar Artan, somalí, él, africano. ¿Recuerdan la noticia? Imagino que sí, muchos de ustedes. El árbitro al que no dejaron ingresar a Estados Unidos por una cuestión de visado, y de su país de origen, ¿no? Y las restricciones que hay en Estados Unidos, no pudo dirigir en el Mundial, no pudo dirigir con FIFA, y entonces UEFA, a través de un acuerdo que tiene con la Confederación Africana de Fútbol, entre los presidentes se han puesto de acuerdo y le han dado la chance a Omar Artan, que estuvo haciendo su trabajo físico aquí con todo el cuerpo técnico, de dirigir en el día de mañana una final importante, una Supercopa entre el campeón de la Champions y el campeón de la Europa League. Me parece un detalle lindo, ¿no? Para este árbitro que se quedó con ese sinsabor de no poder dirigir en el Mundial, que pueda dirigir un partido de la élite
entre campeones aquí en Salzburgo, en Austria. Enzo, gran abrazo, gracias por estar ahí con la caprichosa, con la pelota. Un saludo para Ignacio Migueles a nombre de Rodrigo Lara, también que está regresando a su Londres después de estar en el Mundial y en México, de nuestra producción, de Polito, de toda la gente. Un gran abrazo y nosotros nos reencontramos muy pronto y mañana, por supuesto, partidazo, Paris Saint-Germain, Aston Villa, en nuestra pantalla, con Majo, con Pepe, con Vizca, con Enzo, conmigo. Ahí está, previa a las 12, hora de México, TNT, HBO Max, 12:45, ya arrancamos el partido, kickoff, transmisión impresionante, primer título de la temporada, puntapié inicial para nuestra gran temporada en TNT, para todo México. Un gran abrazo a la distancia y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Un placer como siempre, desde Austria. Auf Wiedersehen.